Palmatí, estamos en Llausiers. Hoy vamos a subir el Col de la Bonet, un puerto que tiene 24 kilómetros, una pendiente media del 6,6% y llegaremos a una altitud de 2.802 metros cuando estemos arriba. Primero se llegaba a 2.715, pero se hizo una anilla en la que se podía llegar entonces a 2.802. Subiremos por todo esto hasta la Bonet. Así que vamos para arriba, vamos explicando. El Col de la Bonet dicen que no se caracteriza por tener kilómetros muy duros. De hecho, el kilómetro más duro no llega al 9%, 8,8 o algo así. Pero bueno, lo duro es que son 24 kilómetros y que llegas a 2.800 metros. Ahí falta el aire, ya veremos. A ver cómo es. También dicen que hay muchas herraduras. Hoy habrá mucha gente subiendo porque mañana pasa el Tour de Francia por aquí, entonces mucha gente está aprovechando el día de hoy para hacer este puerto, como es una etapa hoy de media montaña, y estamos aquí un montón de gente subiendo hoy. Hay muchas caravanas, autocaravanas, campers por el camino. Esto está muy bien, los primeros kilómetros de momento hay un carril para bicis. Como es muy turístico y sube mucha gente, supongo que lo habrán puesto para que respeten un poco más aquí en Francia, porque aquí los coches de respetar al ciclista poco. Y eso que es el país del Tour de Francia, el país del ciclismo por excelencia. Va subiendo suave, de momento. Y a ver si sigue así. 3,5 kilómetros, suave. Y que ni bonjour ni nada, que no saludan, ¿eh? Que no saludan. 3 o 4 veces bonjour por persona y no, te cuesta. No hay bonjour de respuesta. Mira, ahora, a ver, vamos a ver aquí. Bonjour. Bonjour. ¿A poco? Nada. Kilómetro 4, una fuente. Vamos a ver si hay agua para mojarnos. Oh, hay agua. Oh, está fresquita. Agua fresquita. Hay que refrescarse, que con el calor que hace hay que refrescarse bien. Nos hemos dado cuenta que habrá mucho profesional subiendo, porque 36 grados a las 9:30 de la mañana, la gente sube con un bidón, ven una fuente aquí para poder beber y tirarte agua, porque es todo en sol, de aquí hasta arriba es todo en sol, y nadie se para, y con un bidoncito para hacer 20 kilómetros al 8% y por encima de los 2.000 metros la mayoría del puerto, hay que aprovechar el agua, que luego se pasa muy mal en pájaras. Vámonos, vamos a seguir para arriba. Ya tenemos agua, refrescados y seguimos. Col de la Bonet, también conocido como Restefou, o como se pronuncie. Está antiguamente, creo que fue en 1861, ahora lo digo de memoria, si no lo apunto por aquí abajo. Napoleón III ordenó construir esta vía para conectar Niza con Briançon. Y no veas qué ruta hizo, el amigo. Y luego, 100 años más tarde, por el patriotismo, hicieron que subiera más arriba para poder decir que era la carretera más alta de Europa. Pero bueno, lo superamos en el Pico Veleta. Kilómetro 7 empezamos una serie de enlazadas de herradura y duras, pues mira cómo sube esto. Sube, sube, sube. Mirad la herradurita aquí abajo, cómo subió en un momento. Tela, Va subiendo, como que no quiere la cosa, Kilómetro 8 del ascenso. Este tramo es duro, pendientes en torno al 9-10% sin cesar. Ya avisado el cartel del kilómetro que era durito, pero bueno, la media era el 7 con algo, 7,5, 7,7, algo así. O sea que supongo que más adelante habrá falsear. Mirad qué bonito esto. Sombrita. Sombrita. Hay que aprovecharla bien,
mirad qué vistas. Tramo duro, kilómetro 10 y pico del ascenso y desde el 8 duro. Mirad qué bonito. Hola. Spanish. The best. Indurain. Y a 12 kilómetros de coronar, el último restaurante bar para poder comprar una Coca-Cola si queréis o refrescaros o lo que sea. Y nos quedan 850 metros de ascenso, así que seguimos para arriba. Y mira ahí, está el Con tractor este calor. segando un maillot, ¿Así? claramente. Y seguimos subiendo. ¡Ay, qué gracia! ¡Qué chulo! Ha hecho un maillot ahí bonito, Mitad del ascenso, kilómetro 11,6 concretamente, ya por encima de los 2000 metros. Esto quiere decir que la mitad del puerto está por encima de los 2000 metros. Y eso se hace muy duro, porque falta el aire. A mí me falta muchísimo. Ella no. Como se ha criado en montaña, pues no le cuesta tanto. Pero yo cuando paso de los 1500 ya empiezo a notar falta de aire. Aparte que se hace duro por la subida. Y ahora nos está dando una pequeña tregua al 5%. Pero eso quiere decir que más arriba nos va a castigar el puerto. Correcto. Claro que era el 5. Si hay una bajada, pues baja la media, pero decía yo, esto no para de subir al 10, 11. Descansito justo pasado la mitad del puerto, un pelín más hacia adelante. Qué bien va este descanso ahora, oh, fresquito, que se nota aquí. Kilómetro 13,5. Otro tramito duro, Aquí no cesa esto del 10%. Mira la carretera. Y allí que vamos. Para arriba, mira la gente ahí delante. Toda la serpiente. Hasta arriba. Y cuando acabamos este valle habrá otro. Aquí qué bonito se ve toda la carretera, no toda en un buen tramo. Cascadita y seguimos subiendo para arriba, que esto es duro, a 2250 metros ya cuesta. A 7,5 de coronar, ojo el laguito que me parece que me voy a meter con el calor que hace. Uf, calor, y con la altura, y que llevamos ya unos cuantos kilómetros subiendo, no veas lo duro que se hace el puerto, Pero bueno, no es duro por las rampas, es duro por la longitud, la altura y el calor. Mirad, aquí pone que quedan 7 y este al 9,4, o sea, este es durito, Este es durito. Vámonos para allá y luego nos bañamos en el lago. El cartel de 7 yo creo que había un poco de error, en el desnivel, porque llevamos más de 500 metros y estamos subiendo al 4 hasta ahora y ahora al 7, o sea que no está muy fino aquí el cartel. Y además no tiene pinta que sube mucho más, pues mirar la carretera, que es prácticamente llano. Definitivamente ese cartel estaba mal, pero ahora tiene una buena subida que no pertenece a ese cartel que nos han indicado mal.
Mirad, mirad, ahí arriba. Se ve toda la serpiente de la carretera y este kilómetro marca el 9,2. Este yo creo que sí que es verdad. Al 9,2. Mirad, mirad ahí arriba. Después del descansito viene la guerra aquí, Mirad, mirad. Rampote y para arriba que vamos. Va. Que ya quedan menos de 6 para coronar. Este kilómetro es muy duro, Del 6 al 5 de coronar. Madre mía. Pendiente al 10%. Casi a 2500 metros de altura. Cuesta mucho. Duro esto, Mirad. A 4,5 de coronar. Hay aquí un chiringuito que está a tope. Al bajar me parece que vamos a tomar aquí algún refrigerio bueno porque no veas lo duro que es esto, y largo. Mirad, ahí arriba ya se ve la cima. Hay que dar la vuelta a la montaña esa que va a la carretera y ahí es la cima. Parece que es más suave ahora, pero yo ya no sé qué decir porque esto no para de subir. Llevo un mareo por la altura que no veas. Últimos 3 al 5%. Ya está esto, venga. No, mira, mira cómo sube, cómo mata la altura. Mira el nevero aquí, cómo va soltando agua. Mirad, aquí suaviza toda esta carreterita, pero mirad ahí, los últimos 500 metros hay que dar la vuelta a la montaña, que se ve la carretera por los dos lados. Se sube por la derecha y se baja por la izquierda. O sea que lo que nos queda es durito, Un poco de descanso ahora y los últimos 500, 600 metros durísimos. Mirad. Cuesta mucho, con la altura. Mucho. 1,5 kilómetros para llegar arriba. Mini descansito, bajada, pero mirar ahí delante cómo sube. No nos queda nada, pero qué duro. Mirad, antiguamente se coronaba aquí el puerto, pero hicieron la variante esta por aquí por la derecha para llegar a 2802 metros. Vamos para allá. Ahora sí, que viene el tramo duro. 100 metros de ascenso en menos de 1 kilómetro, eso quiero decir al 10% prácticamente. Y además esto es bajada, o sea que Mara me va la que nos espera. Vámonos para allá. Duro, duro, Este último kilómetro ya solo quedan 750, pero no veáis cómo sube esto. Mira, mira la carretera ahí. Y lo que vamos dejando atrás, las montañas, lo más alto de todo. Realmente muy duro, prácticamente a 2800 metros, una rampa del 13 ahora mismo. Se hace durísimo, y mirad, 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 ya queda poquito, ya se ve, 250 metros. Hoy estamos arriba. Pues estamos en la cima de la Bonet. Según pone aquí son 2802, pero según nuestro Garmin la altitud a la que estamos es a 2788 más o menos. Creemos que esta altitud es ahí arriba, que la gente sube caminando.
Pues nada, el Col de la Bonet, la verdad que es un puerto muy constante y no es duro por su desnivel, porque la verdad es que es al 6,6, pero sí que por sus kilómetros y su altitud, porque sobre todo el último kilómetro se hace durísimo ya porque tiene ya rampas del 10, 12 y bueno, eso es lo que más cuesta. Ahora, las vistas cuando llegas aquí son espectaculares, es bonito, pero yo por ejemplo me sentía hasta mareada y ha costado. Pero bueno, aquí estamos, una más, y ahora a disfrutar un poquito de las vistas y para abajo. Y mirar, hace calor, Yo voy lleno de sales Total. por todos lados. Es que hace mucho calor, además. Sí. Habéis visto qué bonito, ¿no? Ahora estamos aquí otra vez en el cruce para volver hacia Jausiers, o hacia dónde, ¿cómo se llama? Saint-Étienne de Teniers. Mirad la carretera, qué bonito. A ver, siempre recomendamos, si subes un puerto, bajar un trozo al menos, unos kilómetros. Mira, hasta ahí estaría guapo bajar y luego subirlo. Lo que pasa es que hace mucho calor, no tenemos nada de agua y está todo al sol. O sea que no nos la vamos a jugar, lo vemos desde aquí arriba, lo observamos un rato. Es muy bonito. Y nos volvemos por Jausiers. Y a comer, que va siendo hora de comer ya, Sí, ya tocaba. Aquí estamos, en el chiringuito que hay a unos kilómetros de Coronar. Nos hemos parado a comer, es la hora de comer y mirar, lo tenemos aquí. Una tortilla de queso y jamón, ensalada y un salchichón de la Bonet. Y pan, y 2 Coca-Colas. Un poco caro, 29 euros aquí. Venga, vamos a comer, recuperamos fuerzas y para abajo. Disfrutamos de estas vistas que también tienen lo suyo, de bonitas. Pues nada, aquí está el Col de la Bonet hecho. Uno más. Estamos aquí, que hace un calor ahora mismo. A ver si me dice la temperatura. 42 grados me pone. Claro, es que arriba hace frío, te tienes que abrigar, pero conforme vas acercándote abajo, pues se nota muchísimo el Cuando calor. faltaban 8 kilómetros o así ahí. para llegar abajo, hacía un calor ya. Sí. No veas. Y ahora a ver cómo está el coche. Estará, vamos, calentito, calentito. Y nada, si os ha gustado, Como ya siempre, sabéis. apoyarnos con el dedo para arriba y suscribiros, que no cuesta nada y nos dais muy bien vuestro apoyo así. Nos vemos en el próximo. Adeu, adeu.